En este preciso instante hay alguien que me escucha y siente que se le acaba la vida. Alguien que está convencido de que la enfermedad lo ha vencido. Alguien que piensa que sus fuerzas no alcanzan para un día más. Y mientras los médicos levantan informes fríos con diagnósticos imposibles, mientras los familiares lloran en silencio y mientras el miedo se apodera de cada rincón de la casa, Dios me envió a decirte que ni la peor enfermedad, ni el cáncer más agresivo, ni la dolencia más oscura, ni la sentencia más dura que haya salido de la boca de un especialista tiene la última palabra sobre ti, porque lo que se escribe en la tierra no puede anular lo que ya fue decretado en el cielo. Y en el cielo hay una promesa eterna que está escrita en el Salmo 91, un refugio que muchos leen como poesía, pero que es en realidad un escudo de fuego vivo que el enemigo no puede atravesar, una cobertura invisible que el infierno entero no puede tocar. Y lo que voy a revelarte hoy es la clave que nadie te enseñó. La manera de orar este salmo con un corazón encendido, con una fe activada, con una autoridad que no nace de ti, sino del Espíritu de Dios. Y cuando lo hagas, cuando lo proclames como Dios quiere que lo proclames, verás cómo la enfermedad que parecía invencible se inclina ante el poder del Altísimo. Verás cómo la sentencia que parecía inapelable se derrumba como un castillo de arena. Verás cómo tu cuerpo empieza a reaccionar porque tu espíritu se levanta primero. Y descubrirás que lo que para los hombres era un final, para Dios es apenas un comienzo, porque el que habita al abrigo del Altísimo no puede ser vencido. El que se refugia bajo la sombra del Omnipotente no muere antes de tiempo. El que decide creer en la palabra no queda avergonzado. Y por eso te digo con la urgencia de un profeta y con la ternura de un pastor, que si permaneces hasta el final de este mensaje, recibirás la llave que te abrirá la puerta a la protección, a la sanidad y a la victoria. Porque este no es un video más, es un encuentro divino con la promesa que puede cambiarlo todo. Porque si hoy oras así el Salmo 91, ni la peor enfermedad resistirá. Porque el mismo Dios que prometió ser tu refugio, se levantará sobre ti como poderoso gigante y hará temblar todo aquello que se atrevió a tocar tu cuerpo y tu alma. Tú lo sabes, porque lo has vivido en silencio una y otra vez. Y aunque por fuera has aprendido a disimularlo, por dentro sientes que hay un vacío que no logras llenar con nada, que el cansancio se ha vuelto parte de ti aunque duermas horas enteras, que despiertas y ya estás agotado antes de empezar el día, que tu sonrisa se convirtió en una máscara para que nadie sospeche lo que realmente pasa dentro de ti, y aún así la gente cree que todo está bien, pero tú sabes que no, porque hay noches en que la almohada está empapada de lágrimas, lágrimas que no muestras a nadie, lágrimas que surgen cuando recuerdas que la enfermedad parece avanzar, que el dolor no se va, que las fuerzas se te escapan como agua entre los dedos. Tú sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, que los pasos son más pesados, que las esperanzas se desgastan con cada diagnóstico y que aunque oras, hay momentos en que parece que el cielo permanece en silencio, que tus palabras se quedan flotando en el aire sin respuesta y ese silencio pesa más que el dolor físico, porque no solo se trata de una batalla en tu carne, es también una batalla en tu espíritu, donde la duda golpea una y otra vez, donde las preguntas se multiplican y las respuestas parecen esconderse, donde te preguntas si acaso Dios se olvidó de ti, si acaso tus oraciones fueron en vano, si acaso fuiste dejado de lado en medio de tantos. ¿Has sentido cómo tus seres queridos te miran con compasión y no saben qué decir? Cómo a veces evitan hablar del tema porque no quieren herirte más. Cómo en tu interior te debates entre seguir creyendo o rendirte a lo que dicen los hombres. ¿Has sentido que tu vida se ha detenido? Que mientras los demás siguen adelante, tú quedaste atrapado en un ciclo interminable de consultas, medicamentos, análisis, tratamientos que prometen y no cumplen. Y cada vez que una puerta se abre, parece cerrarse con más fuerza, como si algo invisible se interpusiera entre tu esfuerzo y el resultado. Y en medio de esa lucha, comienzas a sentir que la enfermedad no solo afecta tu cuerpo, sino tu identidad, que ya no eres la persona que eras antes, que ahora todos te reconocen por tu dolencia, que tu nombre se asocia a un diagnóstico, que tu historia está marcada por una lucha que no pediste, y dentro de ti gritas en silencio, porque no quieres ser definido por un dolor, por un reporte médico,
por una limitación que parece inamovible. Y si no es tu cuerpo el que está enfermo, quizás sea tu alma la que carga un peso insoportable, porque hay quienes, aunque están físicamente sanos, viven con un cansancio inexplicable, con una opresión que los ahoga cada mañana, con un nudo en el pecho que no desaparece, con una tristeza que no saben explicar, con un silencio de Dios que se vuelve insoportable. Tal vez eres tú quien se sienta a la mesa y aunque todos ríen, tú te sientes desconectado, como si estuvieras en otro mundo, como si algo te envolviera en una neblina que no puedes disipar, como si la vida hubiera perdido color. ¿Te has dado cuenta que ni los logros, ni los bienes, ni las amistades han logrado llenar ese vacío, que los placeres de este mundo no alcanzan, que lo único que permanece es una sensación de sequedad, de soledad, de un desierto interior que parece interminable? Y aunque buscas explicaciones, en el fondo sabes que es más que cansancio, es más que depresión, es más que lo que dicen los psicólogos, porque sientes que hay algo espiritual detrás de todo, algo que te oprime, algo que no te deja avanzar. Y quiero que sepas que no eres el único, que no estás solo en esta lucha, que aunque nadie lo diga en voz alta, miles sienten lo mismo, miles están cansados de luchar sin ver resultados, miles sienten que oran pero no avanzan, miles han perdido la fuerza de levantar las manos en oración porque sienten que el cielo está cerrado, miles han aceptado el dolor como parte de su vida porque no ven salida, miles caminan con la cabeza gacha, resignados, como si la enfermedad o el sufrimiento fueran una sentencia eterna. Tú sientes que las cadenas son invisibles pero reales, que la opresión no se ve pero te pesa más que cualquier carga física, que la vida se volvió una repetición de intentos fallidos, de tratamientos sin fruto, de oraciones sin respuesta aparente, y en lo más profundo de tu ser sabes que algo tiene que romperse, que algo tiene que cambiar, que no puedes seguir así, porque si lo haces, poco a poco la esperanza se extinguirá y tu corazón quedará vacío. Lo que estás enfrentando no es casualidad ni es únicamente un problema biológico, no es simplemente un diagnóstico médico, no es solamente un desgaste del cuerpo o una consecuencia del paso del tiempo, porque detrás de lo que ves hay una raíz más profunda, detrás de lo que sientes hay una batalla invisible, detrás de lo que sufres hay un enemigo que ha jurado robarte la paz, enfermar tu cuerpo, apagar tu fe y cortarte la esperanza de raíz. Y aunque el mundo quiere convencerte de que todo lo que vives es fruto de la genética, de la herencia familiar o del estrés acumulado, el Espíritu de Dios me envió a decirte que lo que estás viviendo es un ataque espiritual disfrazado de síntomas físicos, porque desde el principio de los tiempos, el adversario ha utilizado la enfermedad, el dolor y la aflicción para someter al pueblo de Dios y hacerles creer que no hay salida, que no hay futuro, que la promesa ya no es real. La Biblia lo dice claramente en Efesios 6:12, cuando declara que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, lo cual significa que mientras tú piensas que peleas contra un virus, contra un tumor, contra una dolencia crónica o contra una depresión sin explicación, en realidad estás peleando contra fuerzas espirituales que han levantado fortalezas alrededor de tu vida para desgastarte poco a poco, para debilitar tu espíritu y para desconectarte del Dios que te sostiene. Y quiero que entiendas que esa enfermedad invisible no siempre se manifiesta como un dolor tangible en tu cuerpo, porque muchas veces comienza en el alma, en pensamientos que se repiten como un eco negativo, en palabras que alguien sembró sobre ti hace años y que hoy florecen como maldiciones disfrazadas, en miedos que se transforman en ansiedad, en traumas que se convierten en opresión espiritual, y sin darte cuenta comienzas a cargar un peso que no se ve con los ojos humanos, pero que sientes cada mañana al despertar, como si llevaras un yugo imposible de quitar, como si caminaras con cadenas atadas a tus pies, cadenas que no suenan pero que frenan cada paso que intentas dar. Ese diagnóstico invisible es la raíz de la sequedad espiritual que has sentido, de la falta de fuerzas que no se explica con exámenes, de la tristeza que aparece sin razón aparente, de la oscuridad que se apodera de tu mente, aunque todo a tu alrededor parezca estar en orden. Porque el enemigo sabe que si logra enfermar tu fe, si logra apagar tu confianza, si logra convencerte de que no vale la pena seguir orando, ya habrá ganado la batalla, aunque tu cuerpo siga respirando. Porque la verdadera muerte no empieza en la carne, empieza en el espíritu, cuando renuncias a creer que Dios sigue obrando.
Por eso lo que vives no es una simple enfermedad, es una grieta en tu alma que el enemigo intenta ensanchar cada día con pensamientos de derrota, con recuerdos dolorosos, con noticias médicas que suenan como sentencias, con palabras que hieren y que resuenan más fuerte que la voz de Dios en tu corazón. Y mientras no identifiques que tu batalla no es natural sino espiritual, seguirás desgastándote con armas equivocadas, seguirás buscando en tratamientos lo que solo puede dar la fe, seguirás confiando en estrategias humanas lo que solo se rompe con la palabra, porque el enemigo no teme a un medicamento, pero tiembla cuando escuchas y proclamas el Salmo 91 con fe ardiente. El enemigo no se doblega ante un diagnóstico positivo o negativo, pero huye cuando levantas tu voz y declaras que el que habita al abrigo del Altísimo está bajo la sombra del Omnipotente, porque él sabe que ahí no puede entrar, sabe que en esa cobertura no tiene acceso, sabe que el que se refugia en esa promesa está marcado con el sello de Dios y que ninguna plaga puede tocarlo. Y ahora entiendes por qué has sentido esa opresión inexplicable, por qué el cansancio no se va aunque duermas, por qué las lágrimas aparecen aunque todo parezca normal, por qué la fe se apaga aunque no quieras que se apague. Porque no es simplemente un asunto psicológico o emocional, es un ataque directo a tu espíritu, un dardo de fuego del maligno, una estrategia de las tinieblas para mantenerte atado. Pero la buena noticia es que ese diagnóstico invisible no es irreversible, porque lo que el enemigo levantó contra ti se derrumba cuando la luz de la palabra entra. Lo que parecía un muro infranqueable se convierte en polvo cuando decides creer que lo invisible también se rompe con lo invisible, que lo espiritual se derrota con lo espiritual, que las cadenas que no se ven se destruyen con la espada que tampoco se ve, pero que tiene más filo que cualquier espada humana, la espada de la palabra de Dios, porque Hebreos 4:12 lo declara con poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso te digo hoy con toda la autoridad del Espíritu que no ignores lo que está detrás de tu dolor, que no lo atribuyas todo al azar o a la biología, que no te resignes a vivir bajo el peso de un diagnóstico humano, porque lo que enfrentas es más grande que eso, pero también la promesa que Dios te entrega es más poderosa que todo eso, porque si hasta hoy no entendías de dónde venía esa opresión, ahora ya lo sabes, y saberlo es el primer paso para romperlo, porque mientras lo ignoras te mantiene atado, pero cuando lo reconoces puedes levantar la voz y declarar que no aceptas más cadenas invisibles en tu vida, que no aceptas más yugos secretos, que no aceptas más maldiciones disfrazadas, porque has sido llamado a habitar al abrigo del Altísimo, y bajo esa sombra ninguna plaga, ninguna enfermedad, ningún ataque, visible o invisible, puede resistir. Si no confrontas este diagnóstico invisible, si eliges ignorar la raíz espiritual de lo que estás viviendo, si decides conformarte con lo que te dicen los hombres y aceptar la enfermedad como una sentencia definitiva, corres el riesgo de entregar tu futuro en manos del enemigo sin siquiera darte cuenta, porque la Biblia advierte que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y cada vez que bajas la guardia, cada vez que asumes que el dolor es tu destino, cada vez que piensas que lo que te está pasando es normal, le abres una puerta más ancha a ese ladrón para que robe tu fe, mate tu esperanza y destruya tu propósito. Y aquí está lo más duro de esta advertencia. Cuando no discernimos la raíz espiritual, la batalla que hoy parece pequeña se convierte en una cadena que oprime generaciones enteras. Porque lo que no rompes tú, lo tendrán que enfrentar tus hijos. Lo que hoy aceptas como inevitable se transforma en un patrón que se repite una y otra vez, hasta que alguien con revelación decide decir basta, hasta que alguien se levanta en la autoridad del nombre de Jesús y declara que esa maldición se corta aquí y ahora. Pero si no eres tú, el enemigo seguirá avanzando y se llevará más de lo que imaginas. El silencio de Dios que tanto te duele no siempre es ausencia. Muchas veces es consecuencia de un corazón que ha permitido grietas, de un espíritu que dejó de luchar, de una boca que dejó de proclamar la palabra. Y si esa condición se prolonga, corres el peligro de que tu fe se enfríe hasta apagarse, porque Hebreos 11:6 declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si el enemigo logra matar tu fe, ya no necesita tocar tu cuerpo, ya no necesita aumentar el dolor,
porque sabe que un cristiano sin fe es un cristiano desarmado, un soldado en el campo de batalla sin escudo ni espada, y ese es el mayor peligro: vivir respirando, pero muerto en el espíritu, caminar cada día, pero sin propósito, hablar de Dios, pero sin sentirlo, confesar con los labios, pero negar con los hechos, vivir atrapado en una religión vacía, sin experimentar la presencia que transforma. Esa es la advertencia que hoy el Señor pone delante de ti, que si no decides levantarte, si no cierras las puertas, si no proclamas la palabra, tu vida espiritual se desgastará hasta convertirse en cenizas y el enemigo habrá logrado lo que más desea: robarte la comunión con tu Creador. Y cuando la comunión se pierde, lo demás comienza a derrumbarse en cadena, porque la familia se resiente, el matrimonio se enfría, los hijos crecen sin dirección, el hogar se llena de discusiones, la mente se llena de confusión, el corazón se endurece, y la enfermedad que empezó en un cuerpo termina contagiando todo alrededor, hasta que cada área de tu vida se convierte en un reflejo de lo que pasa en tu espíritu. No ignores esta advertencia: lo que no sanes en tu interior terminará manifestándose en tu exterior. Lo que no rompas en lo invisible seguirá operando en lo visible, y llegará un punto en que pensarás que lo has perdido todo, no porque Dios no tuviera poder, sino porque nunca activaste lo que ya estaba escrito para ti. Isaías 55:11 declara que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviada. Pero si esa palabra nunca se proclama con fe, queda como una semilla guardada en el bolsillo de alguien que muere de hambre teniendo el pan en la mano. Y esa es la tragedia de muchos: morir rodeados de promesas que nunca activaron. Por eso te hablo con urgencia y con compasión, porque este es el punto en el que tienes que decidir. Este es el momento en el que o sigues creyendo que tu lucha es natural y aceptas la derrota, o abres los ojos espirituales y entiendes que hay una batalla más grande que se libra sobre ti, y que si no te levantas ahora, si no tomas la palabra como tu espada, si no haces del Salmo 91 tu refugio diario, el enemigo seguirá robando lo que no le pertenece, seguirá oprimiéndote con cadenas invisibles, seguirá debilitándote hasta que ya no quieras orar, hasta que dejes de creer, hasta que la llama se apague por completo. Y si eso ocurre, no solo perderás la sanidad, perderás el propósito, perderás el gozo, perderás el legado, porque nada es más peligroso que un hijo de Dios que deja de luchar. Por eso hoy el Espíritu te advierte, hoy la voz de Dios te despierta, hoy el cielo entero se inclina hacia ti para que no ignores esta verdad. No puedes seguir como hasta ahora, no puedes permitir que lo invisible te robe lo eterno, no puedes vivir resignado a una condición que Cristo ya venció en la cruz, porque si lo haces, estarás rechazando la victoria que ya fue comprada para ti con la sangre más preciosa, la sangre de Jesús. Y no hay advertencia más seria que esta, porque ignorar esta guerra invisible es renunciar a la herencia de libertad que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Y para que comprendas que lo que estás escuchando no es teoría, que no es solo un discurso espiritual que busca emocionarte por un momento, quiero abrirte la ventana hacia historias que reflejan lo que pasa cuando alguien decide creer, y también lo que ocurre cuando alguien decide rendirse, porque el Espíritu Santo no habla en vano. Él confirma con vidas lo que la palabra ya ha declarado, y hay testimonios que se levantan como espejos para mostrarte que tu situación no es única, que hay quienes caminaron por un valle semejante al tuyo y salieron victoriosos cuando se aferraron a Dios, pero también hay quienes lo perdieron todo cuando cerraron sus oídos y se dejaron arrastrar por el diagnóstico invisible que nunca confrontaron. Recuerdo el caso de una mujer llamada Marta, una madre de familia que durante años luchó con una enfermedad que parecía insignificante al principio. Un simple dolor de cabeza que venía y se iba. Algo que los médicos no consideraban grave, algo que podía controlarse con pastillas comunes, pero lo que comenzó como un malestar leve se fue intensificando hasta convertirse en un tormento diario. Y mientras ella buscaba respuestas médicas, lo que nadie veía era que en su interior su fe se iba apagando poco a poco, porque comenzó a creer que su dolor era inevitable, que debía aprender a vivir con él, que ese era su destino. Y cada vez que repetía esas palabras, estaba firmando un pacto sin saberlo con la mentira del enemigo.
hasta que llegó un punto en el que ya no solo tenía un cuerpo enfermo, tenía un espíritu derrotado. Ella seguía yendo a la iglesia, seguía cantando himnos, pero dentro de sí había aceptado que la enfermedad era más fuerte que su Dios. Y fue entonces cuando la advertencia que un día ignoró se convirtió en tragedia. Perdió la pasión por la oración, se volvió fría con su familia, sus hijos crecieron viéndola resignada, y lo más doloroso no fue su enfermedad, sino que dejó de transmitir fe a los que estaban a su lado. En contraste, está la historia de Carlos, un hombre que también recibió un diagnóstico desalentador, un tumor que los médicos aseguraban sería mortal en cuestión de meses, un reporte escrito que parecía una sentencia de muerte anticipada. Al principio se desplomó, lloró, dudó, pensó que todo había terminado, pero un día, en el momento de mayor desesperación, abrió su Biblia en el Salmo 91, un pasaje que había leído muchas veces, pero que nunca había proclamado con fe. Y fue como si esas palabras encendieran un fuego nuevo en su espíritu, como si Dios mismo le dijera: hijo, ¿no has entendido que bajo mi abrigo ninguna plaga puede tocarte? Que bajo mis alas hay seguridad, que mi verdad es escudo y adarga sobre ti. Desde ese día, Carlos comenzó a declarar cada mañana esas palabras, no como un ritual vacío, sino como un decreto de victoria. Y mientras su cuerpo seguía luchando, su espíritu comenzó a fortalecerse. Y lo que los médicos no podían explicar era cómo el tumor empezó a reducirse de manera inexplicable hasta que desapareció por completo. Su testimonio corrió por todo su vecindario, y lo que el enemigo quiso usar para matarlo se convirtió en un canal de vida para muchos, porque hasta el día de hoy Carlos sigue diciendo: no fue la medicina lo que me levantó, fue la palabra viva que se hizo carne en mí cuando me atreví a creerla. Y hay aún más historias, como la de una joven llamada Ana, que no tenía una enfermedad en su cuerpo, pero sí una enfermedad en su alma, porque había vivido bajo palabras de maldición desde pequeña. Había escuchado constantemente que no servía para nada, que nunca lograría algo grande, que estaba destinada al fracaso, y esas palabras crecieron como raíces envenenadas que la llevaron a una depresión profunda, a intentos de suicidio, a noches de llanto en las que deseaba desaparecer. Para muchos, lo de Ana era un simple caso psicológico, algo que podía resolverse con terapia, pero lo que nadie veía era que ella cargaba cadenas invisibles de rechazo y orfandad espiritual. Sin embargo, un día escuchó un mensaje sobre la protección de Dios en el Salmo 91 y decidió probar lo que escuchaba. Y aunque al principio lo repetía con incredulidad, poco a poco esas palabras comenzaron a sanar su alma, a borrar las mentiras, a recordarle que no estaba sola, que Dios era su refugio y su fortaleza. Y aunque no fue de la noche a la mañana, hoy Ana es un testimonio vivo de que cuando el alma se refugia en Dios, incluso las heridas más profundas se transforman en cicatrices que brillan con propósito. Estos testimonios están aquí para que entiendas que tu historia aún no está escrita en piedra, que no importa lo que diga el diagnóstico humano, que no importa cuántos años hayas cargado cadenas invisibles, que no importa si tus lágrimas ya se han vuelto parte de tu rutina, porque si Marta cayó por rendirse y Carlos venció por creer y Ana fue restaurada por refugiarse en la palabra, entonces tú tienes delante de ti la misma decisión, porque Dios no hace acepción de personas, y si Él lo hizo con ellos, lo hará contigo. Pero debes elegir levantarte, debes decidir proclamar, debes atreverte a creer que la advertencia que escuchaste no es para condenarte, sino para despertarte, que la promesa de protección y sanidad sigue viva y disponible para ti hoy, aquí y ahora. Y si esos testimonios te mostraron lo que ocurre cuando alguien se rinde o cuando alguien decide levantarse en fe, ahora el Espíritu de Dios te lleva a mirar más allá de lo que has perdido, más allá de lo que la enfermedad ha intentado destruir, más allá de lo que las cadenas invisibles han tratado de impedir, porque no todo termina en la advertencia ni en la batalla. Lo que Dios tiene para ti siempre termina en victoria, en restauración, en vida abundante, porque Él no solo te avisa del peligro para asustarte, sino que te muestra la salida para levantarte. Te recuerda que aunque el enemigo vino a robar, matar y destruir, Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Y esa no es una promesa para el futuro lejano,
es para ti hoy, en este momento, si decides creerla, si decides apropiártela, si decides declarar que aunque todo a tu alrededor grite derrota, la voz de Dios sigue diciendo que no te dejará ni te desamparará, que Él es tu escudo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación, y que aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará, porque Él ha ordenado a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Y quiero que entiendas que la promesa de restauración no se limita a curar tu cuerpo o a aliviar tu dolor, porque Dios es demasiado grande para quedarse en lo superficial. Lo que Él quiere hacer es devolverte la vida que perdiste, la fe que se apagó, los sueños que dejaste morir, la familia que el enemigo intentó dividir, la esperanza que se desgastó con los años, porque cuando Él restaura, no lo hace a medias, no te devuelve solo lo que tenías, sino que lo multiplica, lo renueva, lo llena de gloria mayor, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y esa palabra es para ti, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque la enfermedad haya robado años enteros de tu vida, aunque la tristeza haya apagado tu espíritu por tanto tiempo. El Señor viene hoy a decirte que no es tarde, que no está todo perdido, que todavía hay promesas por cumplirse, que todavía hay días de gozo esperándote, que todavía hay sanidad corriendo como río sobre tu vida, porque Él es especialista en resucitar lo que parecía muerto, en encender lo que parecía apagado, en restaurar lo que parecía irreparable. Tal vez piensas que tu historia ya está marcada para siempre por el dolor, que lo que perdiste nunca volverá, que lo que la enfermedad quebró ya no puede repararse. Pero escucha bien, el Dios que levantó a Lázaro del sepulcro después de 4 días, no tiene problemas con lo que para ti ya huele a imposible, porque lo que los hombres llaman final, Dios lo llama comienzo. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama testimonio. Lo que parecía sepultado, Él lo llama semilla que dará fruto multiplicado. Y por eso te digo que lo que hoy lloras, mañana será motivo de alabanza. Lo que hoy te pesa, mañana será el recordatorio de que Dios nunca te dejó. Lo que hoy parece pérdida, mañana será victoria, porque Él es fiel para cumplir cada palabra. Y aunque el enemigo quiso usar tu enfermedad, tu vacío, tu dolor para enterrarte, Dios lo transformará en plataforma para mostrar su gloria en tu vida. Y no te hablo de promesas vagas ni de ilusiones pasajeras. Te hablo de un pacto eterno sellado con la sangre de Jesús. Un pacto que garantiza que toda maldición fue rota en la cruz, que toda atadura fue cancelada, que todo decreto de muerte fue anulado, porque está escrito en Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando esa verdad se hace viva en ti, no hay enfermedad que resista, no hay cadena que permanezca, no hay diagnóstico que prevalezca, porque la cruz ya pagó el precio, porque la sangre ya abrió el camino, porque la resurrección ya decretó que la vida es más fuerte que la muerte, y ese decreto eterno es lo que hoy Dios proclama sobre ti. Si decides creerlo, si decides recibirlo, si decides levantar tus manos aunque te tiemblen, aunque tu cuerpo esté débil, aunque tu corazón esté cansado, y declarar con tu boca que el Señor es tu refugio, que el Altísimo es tu habitación, que en Él confías aunque no entiendas, aunque no veas, aunque el dolor quiera gritar más fuerte, porque en ese momento la promesa deja de ser teoría y se convierte en realidad. Y quiero que lo imagines, quiero que lo veas con los ojos de la fe. Tu vida restaurada, tu familia en paz, tus lágrimas transformadas en risas, tu cama de hospital convertida en altar de adoración, tu voz que antes estaba apagada ahora, proclamando a los 4 vientos que Dios sigue sanando, que Dios sigue protegiendo, que Dios sigue siendo fiel. Porque eso es lo que Él hace cuando decide intervenir, cuando decides creer, cuando te rindes a su abrigo, porque la restauración no es un sueño lejano, es una promesa firme, es una palabra viva, es un decreto eterno que hoy el cielo está desatando sobre ti, y todo lo que el enemigo intentó robarte lo devolverá multiplicado. Porque el Dios que promete es el Dios que cumple, y su palabra jamás vuelve vacía. Y es aquí donde quiero llevarte más allá de la emoción y más allá de la esperanza, porque no basta con escuchar una promesa si no estás dispuesto a caminar hacia ella. No basta con decir yo creo, si en tu interior no hay una decisión de transformar tu vida y de alinearla con la palabra de Dios.
porque la fe verdadera no es solo un sentimiento que pasa cuando se apagan las luces o cuando termina un video. La fe verdadera es acción, es un paso concreto, es una declaración firme que se traduce en hechos. Y por eso ahora quiero mostrarte de manera clara cómo puedes activar en tu vida la restauración que Dios ya preparó. Cómo puedes romper de una vez por todas esas cadenas invisibles y entrar bajo la cobertura poderosa del Salmo 91, que no es solo un texto bonito, sino un refugio real, un escudo que te guarda, una fortaleza que protege tu casa y tu familia. El primer paso que debes dar es el de proclamar la palabra con autoridad, no como un rezo vacío ni como una repetición mecánica, sino como alguien que cree que cada palabra que sale de su boca es una espada afilada que corta la oscuridad, como alguien que entiende que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetrando hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando tú declaras esa palabra con fe, aunque tu cuerpo tiemble, aunque tu mente dude, aunque el enemigo grite lo contrario, en lo invisible se desata un poder que ni los demonios pueden resistir, porque estás tomando en tu boca la misma voz que creó los cielos y la tierra, el mismo decreto eterno que nunca falla, y ese es el inicio de tu transformación. Abrir la boca y declarar que el Señor es tu refugio, que bajo sus alas estás seguro, que ninguna plaga tocará tu morada, que aunque el mundo caiga a tu lado, a ti no llegará, porque Dios ha ordenado a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. El segundo paso que no puedes omitir es cerrar las puertas al enemigo, porque de nada sirve proclamar promesas si en tu vida permanecen abiertas rendijas por donde las tinieblas siguen entrando. Y esas puertas muchas veces no son visibles a los ojos naturales, sino actitudes, hábitos, pecados ocultos, resentimientos no perdonados, pensamientos que acaricias aunque sabes que te destruyen. Y ahí es donde el enemigo se agarra para reclamar terreno en tu vida, porque Efesios 4:27 dice claramente: ni deis lugar al diablo. Y eso significa que tienes el poder de decidir qué puertas permanecen abiertas y cuáles cierras de una vez para siempre. Porque la transformación real ocurre cuando decides soltar aquello que te ata, cuando perdonas a quienes te hirieron aunque no lo merezcan, cuando renuncias a ese pecado secreto que acariciabas en silencio, cuando entregas a Dios tu debilidad en lugar de esconderla. Y entonces el enemigo pierde la base legal que tenía para oprimirte, porque ya no encuentra dónde acusarte, ya no encuentra por dónde entrar, ya no encuentra cómo atarte, porque tu vida queda cubierta bajo la sangre de Cristo, y esa cobertura es impenetrable para cualquier ataque. Y el tercer paso que debes dar es habitar en la presencia de Dios de manera constante, no solo como un refugio de emergencia cuando el dolor se intensifica, no solo como un escape cuando la enfermedad se hace insoportable, sino como tu lugar de habitación diaria, porque el Salmo 91 no dice el que visita, ni dice el que de vez en cuando busca, dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa palabra habitar significa permanecer, significa establecerse, significa decidir que tu vida entera gira en torno a su presencia. Significa que no lo buscas solo cuando lo necesitas, sino que lo conviertes en tu primera opción todos los días. Y cuando eso ocurre, el poder de Dios se activa de manera constante en ti, porque ya no dependes de emociones pasajeras, ya no dependes de circunstancias externas, sino que vives bajo un pacto continuo de cobertura, de paz, de seguridad. Y aunque el mundo a tu alrededor se caiga, aunque las noticias traigan terror, aunque la enfermedad toque las puertas de los demás, tú puedes caminar con la certeza de que tu refugio es el Altísimo, de que tu escudo es el Omnipotente, de que tu vida entera está guardada en las manos de aquel que nunca falla. Y quiero que lo entiendas en lo profundo de tu ser. No son pasos complicados, no son rituales imposibles, son decisiones espirituales que marcan la diferencia entre seguir atado y caminar libre, entre seguir derrotado y vivir en victoria, entre seguir siendo víctima y levantarte como vencedor, porque la Biblia no promete que el enemigo dejará de atacar. Lo que promete es que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Lo que promete es que si habitas en la presencia, el mal no te tocará. Lo que promete es que si proclamas la palabra,
el enemigo huirá de ti. Y esas son promesas que Dios ya dejó escritas para que tú las actives. Porque lo que falta no es poder, lo que falta es disposición, lo que falta es decisión, lo que falta es que tú digas hoy: Señor, me levanto, cierro las puertas, habito en tu presencia, proclamo tu palabra. Y cuando eso ocurre, la restauración deja de ser una esperanza lejana y se convierte en una realidad palpable, visible, innegable, porque el Dios que lo dijo es fiel para cumplirlo. Y ahora que has escuchado la advertencia, que has visto los testimonios, que has comprendido los pasos que debes dar, quiero llevarte a un momento donde no solo pienses ni reflexiones, sino que abras tu boca y declares con fe, porque la oración no es un susurro vacío ni un rito religioso. La oración es el arma más poderosa que Dios puso en tus manos. Y en este momento no quiero que seas un oyente pasivo, quiero que seas un guerrero que ora. Quiero que donde estés cierres los ojos si puedes, pongas tu mano en tu corazón y repitas conmigo esta oración. Pero no la repitas como un eco sin vida, dilo con convicción, dilo como si tu propia vida dependiera de ello, porque de hecho así es. Porque esta oración puede marcar la diferencia entre seguir atado y ser libre, entre seguir enfermo y ser sanado, entre seguir derrotado y ser levantado. Señor amado, hoy vengo delante de ti con un corazón quebrantado, cansado de luchar en mis fuerzas, cansado de fingir que soy fuerte cuando por dentro me siento débil, cansado de intentar avanzar cuando algo invisible me detiene, y reconozco que he abierto puertas al enemigo con mi miedo, con mi incredulidad, con mi pecado, y hoy quiero cerrar toda puerta que no viene de ti. Hoy me rindo delante de tu presencia y declaro que tú eres mi refugio, que bajo tus alas estoy seguro, que tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi castillo, el Dios en quien confío. Y aunque los médicos me digan que no hay salida, aunque la gente me diga que me rinda, yo proclamo que tú tienes la última palabra. Yo proclamo que tu poder es mayor que cualquier diagnóstico. Yo proclamo que tu nombre es sobre todo nombre y que en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda cadena, toda maldición, toda atadura se rompe ahora mismo. Porque tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y me aferro a esa promesa con todas mis fuerzas. Espíritu Santo, entra ahora en cada rincón de mi ser, toca mi mente que tantas veces ha estado confundida, toca mi corazón que tantas veces se ha sentido vacío, toca mi cuerpo que tantas veces se ha debilitado, toca mi espíritu que tantas veces se ha apagado, y lléname de tu poder, lléname de tu fuego, lléname de tu paz, porque yo no quiero seguir viviendo en derrota, no quiero seguir atrapado en ciclos de dolor, no quiero seguir escuchando las mentiras del enemigo. Hoy decido creer lo que tu palabra dice, hoy decido habitar en tu presencia, hoy decido proclamar tu verdad cada mañana, hoy decido caminar bajo tu cobertura, porque tú eres mi Dios, mi protector, mi sanador, mi libertador, y aunque todo a mi alrededor se caiga, yo me mantendré firme en ti, porque sé que tú no fallas, sé que tu poder no cambia, sé que tu amor nunca me abandona. Señor, en este momento ato todo espíritu de enfermedad que ha querido destruir mi vida, ato todo espíritu de depresión que ha querido robarme la paz, ato todo espíritu de fracaso que ha querido mantenerme estancado, ato toda maldición generacional que ha corrido en mi familia por años, y en el nombre de Jesús declaro que se rompe, declaro que se cae, declaro que pierde poder, y desato sobre mi vida la libertad que Cristo ganó en la cruz. Desato la sanidad que fue comprada con su sangre. Desato la bendición que me pertenece como hijo de Dios. Y proclamo que desde hoy mi casa, mi familia, mis hijos, mi salud, mis finanzas, todo lo que soy y todo lo que tengo está bajo tu cobertura, bajo tu sombra, bajo tu abrigo, y ningún demonio, ninguna plaga, ninguna maldición podrá tocarme, porque estoy escondido en ti, porque vivo en ti, porque mi vida está escondida en Cristo Jesús. Padre, escucha mi clamor y sella con tu Espíritu Santo esta oración, que no quede en palabras que se pierden en el aire, que no quede en un momento emocional, sino que quede grabada en el cielo como un pacto eterno entre tú y yo, como un acta firmada con la sangre del Cordero, como una declaración que nunca podrá ser borrada. Y te doy gracias porque sé que mientras oro algo está ocurriendo, sé que mientras proclamo los cielos se abren, sé que mientras hablo la enfermedad retrocede, las cadenas se rompen, los demonios huyen y tu gloria desciende, porque tu palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy me aferro a esa promesa, hoy clamo, hoy recibo, hoy creo y hoy camino en la libertad que tú me das. Amado Dios, aunque mis ojos aún no lo vean, aunque mis manos aún no lo toquen, aunque mi realidad aún no cambie de inmediato, yo decido creer que ya lo hiciste. Yo decido agradecerte de antemano. Yo decido levantar un cántico de victoria antes de ver el milagro, porque sé que eres fiel, porque sé que tu palabra no vuelve vacía, porque sé que no me dejaste ni me dejarás, y declaro con todo mi corazón: soy libre, soy sano, soy restaurado, soy protegido, y lo proclamo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora que has orado con convicción, que has levantado tu voz delante del cielo y has sentido que algo comienza a moverse en tu interior, quiero que des un paso más que es fundamental en esta guerra espiritual, porque no basta con declarar en lo secreto, también hay poder en confesar públicamente lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Apocalipsis 12:11 dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Y cuando tú escribes en un comentario lo que has proclamado, cuando declaras públicamente amén, cuando escribes yo creo, cuando compartes aunque sea en pocas palabras tu oración, tu fe o tu deseo de liberación, no lo haces como un gesto mecánico para una plataforma digital, lo haces como un acto de guerra en el mundo espiritual, porque cada palabra escrita con fe es una flecha que se lanza contra el enemigo. Cada declaración escrita es un testimonio que se levanta como altar. Cada comentario lleno de convicción es una señal que dice: yo me pongo de pie, yo tomo mi lugar, yo proclamo que esta palabra es para mí. Y no te equivoques, cuando te pido que comentes no es porque necesite estadísticas ni porque sea una estrategia humana, es porque sé que cuando tu fe se expresa, tu fe se fortalece, y hay algo poderoso en ver que no eres el único, que hay cientos o miles de hermanos que como tú están escribiendo su amén, que están declarando en voz pública yo creo, que están proclamando su victoria, y en ese momento comprendes que no caminas solo, que no peleas solo, que eres parte de un ejército espiritual que se levanta en unidad. Y esa unidad aterra al enemigo, porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, dice Mateo 18:19, allí el Padre que está en los cielos responde. Y cuando miles se ponen de acuerdo al mismo tiempo, cuando miles escriben, proclaman y confiesan lo mismo, algo se estremece en los cielos y las cadenas comienzan a caer con más fuerza, porque la fe colectiva amplifica la respuesta divina. Así que quiero que lo hagas ahora mismo, que no lo dejes para después, que no permitas que el enemigo siembre la duda en tu mente, diciéndote que es innecesario o que es una tontería, porque eso es lo que él quiere, que calles, que escondas lo que Dios ya empezó a hacer. Pero la victoria no se esconde, la victoria se proclama, la victoria se escribe, la victoria se hace pública, y al hacerlo, sellas lo que has orado, porque al escribir amén, estás diciendo así sea en mi vida. Al escribir yo creo, estás diciendo esta palabra no pasa de largo, es mía. Al escribir tu testimonio, aunque sea corto, estás levantando un memorial delante de Dios que quedará grabado en el cielo como una ofrenda de fe. Y aunque tú pienses que nadie lo ve, que nadie lo lee, Dios lo está viendo, Dios lo está escuchando, Dios lo está recibiendo como una semilla que más adelante dará fruto. Por eso quiero desafiarte a que no tengas miedo ni vergüenza, a que no digas yo lo guardo en silencio, porque tu silencio muchas veces es la estrategia del enemigo para que tu fe se quede pequeña. Pero cuando rompes el silencio, cuando escribes aunque sea una sola palabra, estás rompiendo también cadenas invisibles, estás declarando que tu voz no será apagada, que tu fe no será silenciada, y algo poderoso comienza a ocurrir, porque en lo espiritual el enemigo sabe que has pasado de la pasividad a la acción. Y Dios sabe que estás dispuesto a confesarlo delante de los hombres, como Jesús dijo en Mateo 10:32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cuando tú escribes, aunque sea en un comentario, aunque sea en este momento, estás cumpliendo esa palabra. Estás confesando que Jesús es tu refugio, que Jesús es tu libertador, que Jesús es tu sanador, y el cielo entero se pone de pie a tu favor. Así que hazlo ahora mismo. Escribe con tu corazón, no con rutina, no con prisa. Escribe con fe y con convicción, y dile a Dios en público, amén. Dile yo creo, dile Señor, recibo esta palabra. Dile
Hoy decido caminar bajo tu protección. Y mientras lo escribes, siente que no lo estás dejando en una pantalla, sino que lo estás sembrando en el mundo espiritual como un acto de fe, porque esa declaración que haces hoy será el sello que abrirá las puertas de tu victoria mañana. Y cuando vuelvas y leas lo que escribiste, recordarás que este fue el día en que decidiste romper las cadenas, que este fue el momento en que proclamaste públicamente tu fe, que este fue el instante donde dejaste de ser espectador y pasaste a ser testigo, porque ahora ya no eres alguien que escucha solamente, ahora eres alguien que proclama y declara, y los cielos responden a la proclamación de los hijos de Dios. Y ahora que has orado con fe, que has proclamado tu victoria en voz alta y la has sellado al escribirlo en público, llega el momento en el que el Espíritu de Dios te pone frente a un desafío, no un desafío superficial ni un reto pasajero, sino un desafío eterno que marcará el rumbo de tu vida desde este día en adelante, porque no se trata solo de haber escuchado un mensaje, ni de haber sentido un momento de emoción, se trata de lo que harás con lo que recibiste, se trata de cómo vivirás a partir de ahora. Porque este instante es una encrucijada espiritual donde solo hay dos caminos. O decides volver atrás, regresar a lo mismo, dejar que el enemigo siga oprimiéndote con cadenas que ya fueron rotas en la cruz, o decides levantarte en la autoridad de Cristo y caminar de frente hacia tu libertad, aunque el camino sea estrecho, aunque requiera fe, aunque desafíe cada pensamiento de derrota que ha estado sembrado en tu mente por años. Y yo te digo con el corazón en llamas, que el cielo está esperando tu respuesta, porque Dios nunca impone, Dios invita, Dios llama, Dios advierte, pero eres tú quien debe decidir si tomarás este desafío en serio o si dejarás pasar esta oportunidad que quizá no vuelva a repetirse de la misma manera. Y quiero que lo sientas en lo más profundo de tu ser. Este desafío no es opcional, este desafío no es algo que puedes tomar a la ligera, porque lo que está en juego no es simplemente tu estado de ánimo ni tu salud física, lo que está en juego es tu destino eterno, lo que está en juego es el propósito por el cual fuiste creado, lo que está en juego es tu legado, lo que dejarás a los que vienen detrás de ti. Y si decides rendirte ahora, si decides callar ahora, si decides permanecer en la pasividad, no solo seguirás cargando con el peso de tus propias cadenas, sino que arrastrarás también las generaciones que vienen después de ti. Porque lo que tú no rompas hoy, ellos tendrán que enfrentarlo mañana. Pero si decides levantarte ahora, si decides aceptar este desafío, si decides proclamar la palabra con fe cada día, si decides habitar bajo el abrigo del Altísimo, entonces no solo serás libre tú, sino que serás la llave de liberación para tus hijos, para tu familia, para tu descendencia, porque tu decisión de hoy marcará una línea en la historia espiritual de tu vida y el enemigo lo sabe, por eso está temblando en este momento, por eso quiere distraerte, por eso quiere que pienses que no es para ti, por eso susurra en tu mente que no puedes, pero aquí está la verdad, sí puedes, porque no es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu de Dios que te levantas y vences. Así que este es el desafío que hoy te lanza el cielo. No vuelvas a vivir un solo día sin proclamar la palabra. No vuelvas a levantarte una sola mañana sin cubrirte con el Salmo 91. No vuelvas a enfrentar una batalla sin recordar que ninguna arma forjada contra ti prosperará. No vuelvas a aceptar en tu mente pensamientos de derrota que no provienen de Dios, porque si lo haces, estarás negando con tus actos lo que confesaste con tu boca. Y la fe verdadera no se queda en palabras. La fe verdadera se demuestra en decisiones, en disciplina, en perseverancia, en una vida rendida cada día a los pies de Cristo. Y ese es el desafío. Convertir lo que hoy escuchaste en un estilo de vida, en una práctica diaria, en una convicción que no se apaga, porque solo así verás los frutos. Solo así verás que tu vida cambia de manera permanente. Solo así verás que lo que parecía imposible se convierte en testimonio vivo. Y no quiero que pienses que es demasiado tarde o que ya has perdido demasiado terreno, porque aunque hayas fallado, aunque hayas caído, aunque sientas que has vivido años sin cumplir este llamado, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y hoy Él te dice, todavía hay tiempo, todavía puedes empezar, todavía puedes levantarte, todavía puedes romper lo que parecía indestructible, todavía puedes escribir una nueva historia, todavía puedes ser libre, todavía puedes caminar bajo la cobertura de mis alas, y si decides hacerlo hoy,
No solo recuperarás lo perdido, sino que Dios te dará más de lo que habías imaginado, porque Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y esa es la promesa de Dios para ti si aceptas este desafío: que todo lo que el enemigo robó será devuelto, que todo lo que pensaste que ya no volvería será restaurado, que todo lo que parecía muerto resucitará, porque para Dios no hay nada imposible. Pero tienes que decidir hoy mismo, tienes que aceptar este desafío sin mirar atrás, tienes que responder con un sí claro, fuerte y decidido. Así que recibe este desafío como una orden de batalla, como un llamado profético, como una trompeta que resuena en el cielo y en la tierra. Y no lo ignores, no lo postergues, no lo minimices, porque Dios te está hablando directamente a ti, porque Él te conoce por nombre, porque Él sabe exactamente lo que has vivido, porque Él sabe cuántas veces lloraste en silencio, cuántas veces pensaste en rendirte, cuántas veces dijiste: ya no puedo más. Y hoy viene con voz de fuego y con ternura de padre a decirte: sí puedes, porque yo estoy contigo. Sí puedes, porque yo te sostengo. Sí puedes, porque yo peleo por ti. Y si hoy decides levantarte en fe, jamás volverás a ser el mismo, porque tu vida entrará en una nueva dimensión espiritual, donde caminarás bajo la sombra del Omnipotente todos los días de tu vida. Y mientras estas palabras aún resuenan en tu corazón y la presencia de Dios sigue obrando sobre ti, quiero que entiendas que lo que ha sucedido hoy no es un final, no es una conclusión, no es un simple cierre de un mensaje más. Lo que ha sucedido hoy es apenas el inicio de algo mucho más grande. Es el comienzo de un proceso que marcará tu vida entera. Es la primera página de un capítulo nuevo que el cielo ha decidido escribir contigo, porque cada oración que hiciste, cada declaración que escribiste, cada pensamiento que dejaste en las manos de Dios, se ha convertido en una semilla plantada en tierra fértil, y esa semilla no quedará muerta bajo la tierra. Esa semilla comenzará a crecer, a germinar, a levantarse, a dar fruto, y dentro de poco tiempo verás señales en tu vida que te recordarán que lo que comenzó hoy fue real, que el cielo no se quedó en silencio, que la palabra de Dios se activó como fuego en tu interior. Pero al mismo tiempo sabrás que este proceso apenas empieza, que no se trata de una experiencia pasajera, sino de una transformación continua que irá tomando fuerza día tras día, semana tras semana, hasta que llegue el momento en que mires atrás y no reconozcas a la persona que eras antes de escuchar esta palabra, porque ya no serás el mismo, ya no caminarás en tinieblas, ya no vivirás bajo cadenas invisibles, sino que habitarás en la luz de aquel que te llamó a libertad. Y lo más poderoso es que este inicio que hoy vives es también una preparación para lo que viene, porque aunque hoy Dios ha roto cadenas y te ha mostrado su cobertura, hay más niveles de gloria, hay más revelaciones, hay más promesas esperando ser desatadas sobre tu vida, y lo que ahora experimentas es apenas una muestra de lo que el Señor tiene preparado para los que perseveran, porque así como un río no se detiene al nacer en la montaña, sino que desciende, se expande, se profundiza y da vida a todo lo que toca, así también esta palabra que recibiste hoy fluirá en ti, te llevará a más, te empujará a nuevas dimensiones de fe, de oración, de intimidad, de autoridad espiritual. Y quiero que entiendas que el enemigo no se quedará de brazos cruzados. Él intentará levantarse otra vez, intentará distraerte, intentará robarte la semilla, intentará sembrar dudas en tu mente diciéndote que lo que sentiste fue solo emoción. Pero tú recordarás este día, tú recordarás esta palabra, tú recordarás que Dios mismo te habló y sabrás que aunque los ataques vuelvan, ya no eres el mismo de antes. Ahora sabes cómo pelear, ahora tienes el arma más poderosa en tu boca. Ahora conoces la clave espiritual que nadie te enseñó antes, y esa clave es la palabra viva de Dios declarada con fe. Por eso no te detengas aquí, no lo tomes como un cierre, no lo marques como un punto final, sino como una coma en la historia que el Señor está escribiendo contigo, porque lo que vendrá será aún más profundo, aún más desafiante, aún más glorioso, y necesitas estar preparado para recibirlo, necesitas mantenerte firme, necesitas permanecer en la fe, porque cada paso que des será parte de un proceso que te llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria,
de promesa en promesa, hasta que veas cumplido todo lo que Dios habló sobre tu vida. Y cuando llegue ese momento recordarás este desafío, recordarás este llamado, recordarás que aquí fue donde todo comenzó y darás testimonio delante de multitudes diciendo: ese día en que proclamé la palabra fue el día en que mi vida cambió para siempre. Ese día fue la semilla de todo lo que vino después. Ese día fue el inicio de la historia de mi libertad. Y quiero que lo declares una vez más en los comentarios, no solo como un acto de fe, sino como un pacto con Dios. Escribe con convicción: hoy comienza mi nueva historia. Porque al hacerlo estarás sellando este capítulo y al mismo tiempo abriendo la puerta para el siguiente. Porque vendrán nuevas revelaciones, vendrán nuevas oraciones, vendrán nuevas palabras proféticas que te seguirán fortaleciendo. Y esta comunidad se convertirá en un altar vivo donde miles testificarán que el poder de Dios sigue obrando, porque la palabra no vuelve vacía, porque lo que Él comenzó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tú eres parte de ese plan, tú eres parte de ese mover, tú eres parte de ese ejército que se levanta en los últimos tiempos para proclamar que Jesús sigue sanando, sigue liberando, sigue rompiendo cadenas, sigue restaurando, sigue protegiendo bajo la sombra de sus alas a los que confían en Él. Así que no veas este momento como un adiós, míralo como un hasta pronto, como un llamado a seguir conectado, a seguir atento, a seguir recibiendo, porque lo que viene es aún más grande que lo que ya has visto. Y si hoy experimentaste el poder del Salmo 91 en tu vida, prepárate, porque hay secretos más profundos en la palabra que serán revelados. Hay promesas más poderosas que serán desatadas. Hay victorias más gloriosas que serán manifestadas. Porque Dios no ha terminado contigo. Porque este es apenas el comienzo de un camino de luz. Porque lo que hoy te estremeció será la base de lo que mañana te levantará con más fuerza. Y yo te digo en el nombre de Jesús que no sueltes esta palabra, que no la dejes morir, que la guardes, la proclames, la vivas y la compartas, porque lo que viene será tan impactante que desearás volver una y otra vez para recibir más, porque tu espíritu ya sabe que lo mejor aún está por venir. Y aunque pareciera que todo lo que has escuchado hasta aquí ya es suficiente, aunque tu espíritu ya arde con lo que Dios ha revelado, debo decirte que esto apenas roza la superficie, porque el Salmo 91 no es solo una promesa aislada ni una oración de protección momentánea, es un código espiritual, es un pacto eterno que el Señor dejó escrito para que en los tiempos más oscuros su pueblo tuviera la certeza de que no está solo. Y lo que hoy comenzaste a proclamar con tus labios debe convertirse en la llave que abrirá dimensiones de fe que nunca habías experimentado. Porque cada versículo de ese salmo es como una puerta que conduce a un secreto distinto. Cada palabra es como un escalón que te eleva más alto. Cada declaración es como una espada que corta de raíz las cadenas que el enemigo quiso usar para retenerte. Y por eso siento la urgencia de decirte que lo que has recibido hoy no se termina aquí. Que lo que hemos desatado en oración y proclamación es apenas la primera ola de un mover profético mucho más profundo que se avecina, porque hay más revelaciones escondidas en ese pasaje que todavía no hemos explorado. Hay más niveles de cobertura que todavía no has visto. Hay secretos que solo el Espíritu Santo puede revelar cuando perseveras en la oración y en la proclamación continua. Y esos secretos son los que en la próxima parte se abrirán delante de ti, como tesoros que Dios reservó solo para aquellos que no se conforman con lo superficial, solo para los que deciden habitar bajo su sombra y no visitarla de vez en cuando, porque el Señor no quiere que vivas de experiencias pasajeras, sino de una comunión constante. Y esa constancia es la que desbloquea lo que muchos nunca llegan a ver. Y es ahí donde quiero llevarte. Es ahí donde Dios quiere conducirte. Porque lo que viene a continuación es tan glorioso que tu corazón necesitará estar preparado para recibirlo. Porque escucha bien, lo que hoy oraste, lo que hoy proclamaste, lo que hoy declaraste con tus labios, tiene poder para romper cadenas visibles e invisibles. Pero el enemigo no se rinde fácilmente. Él volverá a intentar atacar, él volverá a intentar sembrar duda, él volverá a tocar las mismas heridas para ver si te debilitas. Y ahí es donde entra la segunda parte de este mensaje. Porque hay armas que aún no has usado, hay promesas que aún no has proclamado, hay estrategias espirituales que aún no has descubierto.
Y el Espíritu de Dios quiere revelártelas una por una, para que cuando llegue ese contraataque, no solo resistas, sino que te mantengas firme, con la certeza de que lo que Dios comenzó en ti lo perfeccionará, y con la convicción de que no habrá retroceso, porque esta vez no regresarás al punto de partida. Esta vez avanzarás sin mirar atrás. Esta vez crecerás en autoridad. Esta vez caminarás en una dimensión superior. Y por eso no puedo cerrar aquí. Por eso debo dejarte con esta expectativa. Porque si hoy ya viste un adelanto del poder que tiene la palabra cuando la proclamas, prepárate, porque lo que vendrá será aún más fuerte, aún más transformador, aún más glorioso. Y te digo con la certeza que da el Espíritu que si permaneces, si decides escuchar la continuación, si decides profundizar, descubrirás llaves que abrirán puertas que llevaban años cerradas. Descubrirás secretos que muchos jamás han escuchado. Descubrirás que lo que parecía imposible no solo puede cambiar, sino que cambiará delante de tus propios ojos. Así que no pienses que este es el final. No pienses que todo se termina aquí, porque lo que Dios está haciendo en ti es como un río que acaba de empezar a fluir, y ese río no se detendrá. Ese río seguirá avanzando, ese río seguirá creciendo, ese río seguirá abriendo camino hasta que transforme todo lo que toca. Y tú eres parte de ese fluir, tú eres parte de ese mover, tú eres parte de esa corriente viva que el Señor ha desatado en este tiempo. Y no hay nada que pueda detenerla, ni enfermedad, ni maldición, ni ataque del enemigo, porque lo que Dios comenzó nadie lo puede apagar, nadie lo puede detener, nadie lo puede frustrar. Y aunque los días que vienen puedan ser difíciles, aunque los titulares del mundo hablen de crisis, de guerras, de pestes, tú sabrás que hay un lugar seguro, tú sabrás que hay un abrigo, tú sabrás que hay una promesa viva en el Salmo 91, y cada vez que vuelvas a este mensaje y cada vez que escuches la continuación, sentirás que el cielo mismo te está recordando que no estás solo, que no estás desprotegido, que no estás abandonado, porque tus días están en las manos de Dios y no en la voluntad del enemigo. Por eso quiero que cierres tus ojos un instante y respires profundo, porque aunque este mensaje parece concluir, en realidad solo se abre hacia un nuevo nivel, hacia un próximo paso, hacia un territorio espiritual que Dios ya reservó para ti. Y quiero que lo declares en los comentarios una última vez como un sello profético que abrirá el siguiente capítulo de tu vida. Escribe con fe y con autoridad: lo que viene será mayor. Porque esa declaración no es un deseo, es una profecía, es una promesa, es una afirmación de fe que activa el cielo a tu favor. Y cuando vuelvas para recibir la segunda parte de esta revelación, verás que lo que hoy se sembró crecerá con más fuerza, se multiplicará, se extenderá, y tu vida será testimonio de que ni la peor enfermedad, ni la más dura opresión, ni el ataque más fuerte del enemigo puede resistir cuando un hijo de Dios decide orar y proclamar la palabra con fe ardiente, porque lo que está escrito permanecerá para siempre, porque su verdad es escudo y adarga, porque bajo sus alas estarás seguro, porque la sombra del Omnipotente nunca se apartará de ti. Y lo que debo decirte ahora es que aunque en tu corazón ya arde la certeza de que Dios comenzó una obra de liberación, no puedes conformarte con ese inicio. No puedes quedarte a mitad de camino pensando que lo que recibiste hoy es suficiente, porque el Señor tiene más para ti, mucho más de lo que tu mente puede imaginar. Y ese más no se revela en la superficie. Ese más no se experimenta con una oración ligera ni con una fe tibia, sino que requiere perseverancia, requiere constancia, requiere que te quedes bajo el abrigo del Altísimo sin moverte. Aunque los vientos de la duda soplen fuerte, aunque los reportes médicos sean contrarios, aunque la realidad parezca no cambiar, porque ahí es donde se manifiesta la diferencia entre quienes escuchan la palabra como un eco y quienes la toman como espada, porque los primeros reciben emoción momentánea, pero los segundos reciben transformación eterna. Y ese es el llamado que hoy se abre delante de ti, un llamado a no ser espectador de lo que Dios hace en otros, sino protagonista de lo que Él quiere hacer en ti, porque su propósito no es que recuerdes esta enseñanza como una prédica más que pasó, sino que la conviertas en el fundamento de tu vida diaria, en el alimento que sostenga tus mañanas, en la fuerza que impulse tus noches, en la defensa que te cubra cuando el enemigo intente atacar de nuevo. Porque vendrán días en los que querrá tocar tu mente con pensamientos de derrota. Vendrán momentos en los que querrá recordarte tus fracasos pasados.
Vendrán instantes en los que intentarás sembrar en tu espíritu la idea de que todo lo que escuchaste fue una ilusión, pero será entonces cuando tu boca proclamará con autoridad las palabras del Salmo 91. Será entonces cuando repetirás con fuerza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Será entonces cuando tu espíritu se levantará como torre y el infierno tendrá que retroceder, porque ya no eres el mismo, porque ahora caminas con la revelación de que Dios mismo es tu escudo. Y mientras avanzas en este proceso, comenzarás a notar que lo que parecía imposible empieza a moverse, que lo que estaba detenido por años comienza a fluir, que lo que antes te mantenía atado ya no tiene poder sobre ti. Porque la palabra ha comenzado a limpiar tu interior como un fuego que purifica, como un martillo que rompe la piedra más dura. Y aunque tus ojos todavía no lo vean en plenitud, tu espíritu sabrá que algo está sucediendo, que las cadenas están cayendo, que la enfermedad está perdiendo fuerza, que la maldición está siendo cancelada, porque lo que Dios decretó nadie lo puede revocar. Y ahí es donde el Espíritu Santo te llevará a profundizar aún más en el misterio de este salmo, porque no se trata solo de leerlo, sino de habitarlo. No se trata solo de proclamarlo, sino de vivirlo. No se trata solo de repetirlo, sino de dejar que cada palabra se convierta en carne en ti, que cada promesa se encarne en tus huesos, que cada declaración se convierta en tu identidad. Porque cuando entiendes que no eres un enfermo esperando sanidad, sino un hijo protegido viviendo bajo las alas del Omnipotente, todo cambia. Y tu oración ya no será la súplica de un derrotado, sino el decreto de un victorioso. Ya no será el clamor de quien teme morir, sino la proclamación de quien sabe que vivirá para contar las obras del Señor. Y quiero que lo visualices ahora. Imagina tu vida dentro de un círculo de fuego divino. Imagina tu casa cubierta por un manto invisible. Imagina tu familia rodeada por la presencia de ángeles que guardan cada puerta, cada ventana, cada camino, porque eso es lo que sucede cuando aplicas este salmo con fe, cuando lo conviertes en tu escudo diario, cuando lo declaras en la mañana antes de salir de casa, cuando lo proclamas en la noche antes de dormir, cuando lo recuerdas en medio del dolor, porque cada vez que lo haces, no solo te fortaleces tú, sino que haces temblar al enemigo, y aunque él intente susurrar que estás solo, que estás vencido, que la enfermedad es más fuerte, tu espíritu recordará que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Y al decirlo, sentirás como una ola de vida recorre tu cuerpo, como una corriente de poder se activa en tu interior, como la atmósfera a tu alrededor cambia, porque la palabra no es letra muerta, es espíritu y es vida. Y cuando se enciende en ti, ni la peor enfermedad resiste, ni la peor amenaza se mantiene en pie, ni la más oscura noche logra apagar la luz que brota desde adentro. Y es por eso que debo dejarte con esta intriga santa, con esta expectativa que no te permitirá conformarte, porque en la siguiente revelación entraremos aún más profundo en las dimensiones escondidas de este salmo. Porque si hasta aquí viste que es un escudo, después verás que es también una espada. Si hasta aquí descubriste que es refugio, después sabrás que es también una llave que abre portales de bendición. Si hasta aquí entendiste que es promesa, después experimentarás que es también decreto que desata cielos abiertos sobre tu vida. Y lo que Dios hará será tan impactante que desearás regresar para escuchar más. Porque dentro de ti sabrás que lo mejor todavía no ha sido dicho, que lo más profundo todavía no ha sido revelado, que lo más glorioso todavía está por venir. Y todo lo que debes hacer es mantener tu corazón despierto, tu espíritu atento, tu fe encendida, porque lo que viene superará todo lo que ya recibiste. Porque Dios nunca deja a sus hijos en la mitad del camino. Él siempre los conduce de gloria en gloria, de victoria en victoria, de revelación en revelación.